Muy bien, vamos a comenzar a transitar en este y en el próximo bloque tal vez también, dada la importancia que tiene el tema que estamos por matear, que tiene que ver con este camino sinodal que venimos haciendo ya desde el año pasado, y si sumamos a las otras experiencias, Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, el camino de nuestra diócesis, hace rato que venimos con estos espacios de encuentro y de escucha. Vamos a pedirle a nuestras invitadas, tenemos una local de Catamarca y una visitante, aunque también catamarqueña ella, que en este momento reside en Chile. Ambas participaron de un evento muy importante que se realizó la semana pasada en Brasil, del que venimos comentando hace ratito. Entonces, les pedimos por favor que se presenten. Arrancamos con Mónica. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente de Mateando? Un gusto compartir con ustedes y por supuesto con todos quienes nos están escuchando. Mi nombre es Mónica Nieva, he participado en la etapa continental del sínodo en Brasilia la semana pasada. Como laica, soy docente y trabajo en un colegio del obispado en el interior de la provincia. Creo que con eso ya me estoy presentando. Así es, muy bien, gracias Moni. Y nos vamos para Chile, también con una catamarqueña de exportación, podríamos decir. Hemos enviado ahí a una mensajera nuestra. Sos a vitalicia de Mateando ya. Sí, por supuesto. Adelante, hermanita, presentate, por favor. Bueno, hola, buenos días a todos. Es un gusto poder estar con ustedes. Soy Verónica Santillán, soy catamarqueña, lo digo en todas partes donde voy, y soy hija de la Madre Morena, así que eso nos une a todos, con todos ustedes. Soy esclava del Corazón de Jesús, vivo acá en Chile, en Rancagua, y me dedico a trabajar en prevención de abusos, coordinando el Consejo de Prevención de Abusos de la Conferencia de Religiosos de Chile, de donde me dan la posibilidad de ser parte de la delegación chilena para participar en la etapa continental del sínodo. Vos sabés que acá en La Rioja, la hermana Valeria también forma parte de esa comisión. Mirá que es una opción de la congregación estar implicados en ese tema antes de pasar a lo de la sinodalidad. No fue opción de la congregación, fueron por ahí. Yo desde el 2011 que estoy trabajando en esta temática, tuve la oportunidad de ir a México a hacer un diplomado, y cuando volví con una beca para una hermana, así que ahí la ofrecimos a la congregación y surgió esta posibilidad de que Valeria fuera a participar de esta instancia de formación también, y ahí otras de las hermanas también se fueron involucrando. Particularmente no es una opción congregacional. Tenemos mucho camino para hacer todavía congregacionalmente, estamos muy débiles todavía congregacionalmente en esto, pero sí quizás por ahí de misiones particulares, claro, donde nos vamos a hacer conscientes y donde hacemos claro la experiencia de la reparación, que es uno de los aspectos de nuestro carisma. Tal cual. Bueno, ya la dejamos anotada, hermana Verónica, para cuando abordemos ese tema, y tenemos varias personas. Porque una de las cosas que por ahí tanto reclaman a la Iglesia, y que de hecho en el proceso sinodal, y ya entramos, en el documento continental, en el capítulo 1 habla de eso, ¿no? Que ha sido una de las cosas que por ahí tal vez ha ensombrecido todo este proceso de la Iglesia. Bueno, vamos con la primera pregunta, el primer mate que tiramos a girar. Para ustedes, como mujeres, primero, laica y religiosa, ¿qué ha significado desde ese lugar poder participar de este proceso, sea en la instancia local y en esta instancia continental? Como digo en clase, sin pelearse, sin... Bueno, la verdad ha sido una experiencia personalmente muy valiosa, que desde el inicio de la participación, o sea, digamos que esto de la participación a nivel continental es lo último que he estado haciendo, pero desde el comienzo, que en Catamarca toda esta consulta al pueblo de Dios, que se ha iniciado con la primera etapa del sínodo, la hemos ido trabajando
en el equipo de preparación para la Asamblea Diocesana, que hemos tenido esa posibilidad de que Dios nos ha dado de darle ese giro a la Asamblea Diocesana y hacerla en un estilo sinodal. Entonces, desde allí, personalmente, se ha ido iniciando todo un proceso de reflexión, de oración, de camino, escuchando, para mí un mundo nuevo también, ¿no? De prestar atención fundamentalmente a cómo ven mis hermanos, cómo vemos la iglesia, cómo vemos la iglesia hoy, qué cosas nos preocupan, cómo nos vemos nosotros dentro de la iglesia. Por eso digo, personalmente ha sido un proceso importante, un camino que lo voy haciendo con todos los que voy compartiendo cada día, y de cada una de las etapas he ido recuperando muchas cosas, ¿no? Y generando también un proceso de conversión, profundizando también en la oración, en la fe. Entonces, vivir la etapa continental, bueno, es también abrir, ensanchar la tienda, como dice el texto, ¿no? Ensanchar la tienda a otros hermanos que, si bien compartimos, Latinoamérica comparte muchísimas cosas, pero también hay grandes diferencias, hay culturas distintas, avances en este camino sinodal diverso. Entonces había mucho para descubrir, para abrir cabeza, podríamos decir, además de abrir el corazón, ¿no? Uno va dispuesto a abrir el corazón, pero también es importantísimo esto de abrir la cabeza. Entonces creo que podría resumirlo en haber experimentado, haber vivido realmente la posibilidad de la unidad en la diversidad, ¿no? La unidad de la iglesia más allá de las diversidades de culturas, de posturas, de personalidades, de jerarquías. Creo que con eso más o menos estaría sintetizando. Si bien hay muchísimo. Ya vamos a ir desglosando, quédense tranquila que 2 bloques, así que vamos a pasar varios mates. Vero, en tu caso. Bueno, nosotros venimos de una experiencia de mucho dolor, ¿no? Como iglesia chilena. Venimos, pero a la vez, de mucha vida y de mucha resurrección, ¿no? Porque sabemos que después de la cruz viene la resurrección. Después de la visita del Papa Francisco, nos comprometimos como iglesia chilena a trabajar en esto de ser una iglesia sinodal, profética y esperanzadora. Y a partir de ahí se empezaron a trabajar mucho en las diócesis en un proceso de discernimiento, donde se buscó justamente, desde el año 2019 se empezó a trabajar en esto, y cuando llega la Asamblea Eclesial vuelve de nuevo a reafirmar, digamos así, el proceso que nosotros llevábamos como iglesia chilena. En octubre, el lanzamiento del sínodo en la etapa de la escucha se une a una experiencia que vivimos nosotros como la Asamblea Eclesial Nacional. Entonces esto nos llevó a poder reconocer todas estas necesidades que como iglesia chilena teníamos, que teníamos que hacer opciones. Particularmente me tocó trabajar desde hace un tiempo atrás en el proceso del discernimiento, en un equipo de animación de espiritualidad concretamente, que nos ayudó, digamos, en el momento de la asamblea a poder vivir esto también en una lectura orante de la vida, de los conflictos, de las situaciones que nos toca vivir. Y bueno, y a partir de ahí fue sumándose, digamos, ¿no? Entonces veníamos como este camino, no nos resultó así como que es esto nuevo que aparece, sino que ya veníamos con una historia pasada que era respuesta, ¿no? Cuando me preguntaron, cuando me hicieron la invitación a participar, la verdad que uno siempre se pregunta cuántos habrá habido delante de uno y le tocó a uno y entonces con Mónica compartíamos un momento de oración que había que buscar a alguien que no conocíamos. Yo no la conocía a ella, pero sabía que estaba, todos los chicos, los amigos, todos me decían búscala. Entonces ahí la busqué en el encuentro y compartíamos la oración
de la visitación, ¿no? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? En el fondo esa fue mi pregunta permanente, ¿quién soy yo para estar acá, ¿no? Lo viví con una experiencia de consolación muy fuerte, desde la experiencia de la emoción de estar ahí en ese lugar. Me tocó coordinar un grupo, eso fue todo un desafío porque había que poder escuchar y hacernos a la escucha atenta con 2 idiomas, ¿sí? Con el español y con el portugués. Claro. Entonces, eso implicaba como un doble esfuerzo, ¿no? Mónica le debe haber pasado lo mismo, terminábamos muertos cada jornada, que aparte eran bastante extensas, pero fundamentalmente esto, ¿no? De darnos cuenta de que como Cono Sur también tenemos muchos elementos similares, ¿no? Y que en todas partes hay gente como nosotros que queremos a la iglesia, que trabajamos por ella, que queremos que la centralidad esté puesta en Jesucristo, ¿no? Vos sabés con esto, ¿no? Que estamos viviendo, gracias a Dios, como iglesia. Romano Guardini decía que comparaba, ¿no? ¿Viste cuando Juan y Pedro van corriendo al sepulcro? Juan llega primero y Pedro después. Y Romano Guardini decía que la vida consagrada era como Juan, que llega primero, y después llega Pedro, que es la iglesia como la diocesana, podríamos decir. Y estas experiencias en la vida religiosa hace rato que se viene viviendo con esto, ¿no? De la interculturalidad, de abrir la mente, de esta cercanía. La pregunta a la que voy ahora, antes de entrar de lleno al encuentro, ¿qué los sorprendió? ¿Qué les llegó como frescura, como anuncio de resurrección, más allá de los contenidos, de la experiencia del encuentro, de las cosas que vieron, que vivieron, que rezaron? ¿Hay alguna que me puedan indicar? Pero para mí en lo particular creo que la novedad es darnos cuenta que sí se puede, que sí se puede vivir en sinodalidad, que sí nos podemos sentar juntos a reflexionar o a escuchar la voz del Espíritu y respetar también lo que el Espíritu va soplando en el otro, ¿no? Tuvimos una experiencia muy fuerte en los grupos, no sé si Mónica le habrá tocado, pero en la mayoría de los grupos había gente de la pastoral aborigen, ¿no? Y muchos de ellos por ahí llegaban con esa sensación de que quizás no comprendieron todo lo que decía el documento, pero sus palabras finales podían englobar una espiritualidad del momento vivido, que de verdad que lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, así, porque de verdad eran momentos así como de la sencillez, del que podía hablar y podía entender las cosas de otra forma, en la misma sintonía del espíritu, ¿no? Y ahí uno se daba cuenta realmente cómo el mismo espíritu anima el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Y que quizás puedo ser no sé, un doctor de la iglesia, o puedo ser un simple campesino que estoy trabajando en la tierra, pero que asumo el compromiso de vivir mi fe cristiana, mi bautismo, y tengo mucho para decir, y tengo mucho para compartir, ¿no? Entonces yo por lo menos vivir esa experiencia. Qué lindo. ¿Moni? Sí, realmente una de las cosas que realmente han impactado, y creo que a todos los que estábamos, y tal vez a los que no compartimos tan directamente con comunidades de pueblos originarios, ¿no? Era esa sabiduría realmente que podían ellos compartir, y la misma fe, ¿no? La misma fe. Eso fue muy fuerte, pero también en general el poder escuchar y experimentar cómo de alguna manera en esos momentos de diálogo, de escucha, terminábamos conmovidos con alguna frase, con alguna expresión que decía uno de los participantes del grupo, y que podíamos sentir que realmente era lo que todos estábamos experimentando. Sin embargo, bueno, quedaba sintetizado en la palabra de uno del grupo. Pero esa experiencia, digamos, de cómo va moviéndose el espíritu entre los que estábamos participando, creo que era muy fuerte. Muy fuerte, por lo menos a mí me queda muy, muy grabada. No, y si pensamos un poquito, ¿no? en todo el proceso que venimos haciendo, el sínodo sobre Amazonia, que la esencia de nuestra cultura originaria americana estuvo en el Vaticano, yo creo que fue la bomba
que detonó un poco todas estas cuestiones, porque fue una asamblea eclesial, todo esto que dice Vero, ¿no? La simplicidad, yo creo que es la espiritualidad misma de quien es del pueblo originario, que vive esa espiritualidad, esa trascendencia, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que se vive en pequeño, eso que también se vive en grande. Y si tuviesen ahora que, les llevo para el otro lado, para la parte, estas fueron las rosas, vamos a las espinas. ¿Qué tipo de resistencias observaron o notaron, si es que las hubo, en los debates, en los diálogos? ¿Se percibió eso de por ahí alguna cierta resistencia a salir o a hacer lío, como dice el Papa? Me refiero tanto en el encuentro como en los procesos que ustedes hayan ido viviendo cada uno en su lugar. Resistencias, tal vez sí, en algunos casos se observaba, bueno, como algunos participantes venían de iglesias particulares un poco más conservadoras, tal vez, que si bien podían escuchar con respeto, sin embargo costaba entender algunas posturas. Tal vez no se lo observó a esto durante el trabajo grupal, bajo toda la guía del método, pero sí se podía detectar también en los diálogos, ¿no? Porque también fue muy importante el compartir el desayuno, compartir los almuerzos, la merienda. En esos momentos también estábamos... Esa es la asamblea paralela, como se dice. Sí. No sé si era tan paralela, pero a mí yo creo que he tenido diálogos muy valiosos en esos momentos con distintas personas y nos ha permitido conocer mucho más en profundidad. Y creo que ahí también, como decíamos, estábamos escuchando el espíritu en los otros, ¿no? Era parte de la sinodalidad. Claro, por supuesto, en otro ámbito, en otra modalidad, pero estábamos... La sinodalidad de la joya, diría Santa Teresa. Claro. Sí. Entonces, sí, algunas resistencias, por ejemplo, en relación a la liturgia, en relación al sacerdocio femenino, al diaconado femenino. Así como había muchas posturas y propuestas a favor, también había resistencia. Algo muy sano, ¿no? Porque una de las cuestiones. El Papa Francisco, en una de las tantas entrevistas que pasaron esta semana, hablaba de eso, ¿no? Como que si todos fuéramos para el mismo lado, sería él desconfiaría, dice, a propósito de tanto que lo critican. Ajá. ¿Algo más, Moni, que quieras agregar? Si no, pasamos a Verónica, que veo que está mateando también. Empezamos con eso. Dale. Sí, yo creo que en la asamblea misma fue muy poca la resistencia que se vio. Lo que se vio, yo lo comparto esto porque son las cosas que uno compartía con los coordinadores cuando teníamos reunión de coordinadores, y que había algún grupo que venía con su agenda armada, ¿no? O sea, que venía a instaurar temas. Pero en la dinámica que se daba con el método de la conversación espiritual, a veces no permitía que ese tema fuera el tema del grupo, sino que lo que se venía hablando, lo que se venía diciendo, lo que se venía compartiendo. Nosotros no podemos, por lo menos tenemos, creo que al terminar la asamblea tuvimos la experiencia de saber de que somos muchos los que caminamos, los que tenemos la idea de caminar juntos, los que creemos en esto, pero hay muchos otros que no están y que son de la iglesia y que no están dentro de esta carpa, ¿no? Entonces, el desafío primero, digamos, es como empezar a buscar esto, ¿no? Y saber que dentro de nuestra carpa también hay diversidad. Exacto. Diversidad de pensamientos, de opciones, todo eso. Como todo en la vida, muchas veces respondemos por miedo, por cuando ponemos resistencias, cuando ponemos defensas, porque nos quitan las seguridades, ¿no? Sí. Y creo que el pueblo de Israel hizo esa experiencia en el desierto, ¿no? Y por quiero pensar que nosotros hoy, este nuevo pueblo de Israel, también va haciendo esta experiencia. Hoy vivimos en un tiempo de incertidumbre, entonces también tenemos que abrirnos a esa posibilidad, ¿no? Estos cambios paradigmáticos que necesitamos tener como iglesia, que son necesarios, nos llevan sin lugar a dudas a decir, bueno, no nos ha pasado, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero acá en Chile nos ha pasado que muchas diócesis
al final terminó el grupito del sínodo respondiendo las últimas preguntas que mandaron, porque Sí. también coincidió con nuestras vacaciones, entonces también Sí, eso fue también. complicado. Pero cuando uno recoge la síntesis nacional, porque se pasó así por un proceso, primero Ujú. las diócesis, viene el documento de trabajo, en las diócesis se trabajó, se recoge eso, se hace una síntesis nacional y después las síntesis nacionales se enviaron y se armó la síntesis del Cono Sur. En la síntesis diocesana somos bien conscientes de que muchas parroquias, muchos obispos también, y lo digo con causa, con conocimiento de causa, no sabían de que estábamos en la etapa del sínodo. Claro. Entonces, o sea, yo, algunas personas que conocía les contaba, saben que me voy a Brasil, y todos dijeron, ah, qué lindo, Brasil, caipirinha y otras cosas más, ¿no? Y entonces le dije, no, nosotros nos vamos a esta etapa del sínodo, ¿no? Y entonces ahí nos dimos cuenta de que muchas parroquias, yo por ejemplo vivo a la esquina de una comunidad, de una capilla, y le dije a las señoras de la liturgia el fin de semana anterior, por favor recen por nosotros. No había ninguna mención en la liturgia del domingo de esta asamblea, de este encuentro del sínodo, ¿no? A veces esta resistencia se provoca porque muchos creen que es idea del Papa Francisco, entonces los opositores del Papa Francisco se ponen en la vereda del frente, ¿no? Y en realidad el Papa Francisco lo que hace es recordarnos Vaticano II. Sí, sí. Entonces, lo que es su trabajo, ¿no? Entonces, como su mirada esta, refresquemos el Vaticano II, actualicemos esto, ¿no? Entonces, esas son las mayores resistencias. Creo que también los laicos son más ávidos para hacer camino, que nos cuesta quizás más a los consagrados. Tú decías, sí, la vida consagrada tiene un camino hecho de sinodalidad, por las experiencias que vamos viviendo, por estas relaciones de misión compartida que hacemos con los laicos, pero hay un espacio en la vida de las diócesis donde hay ciertas resistencias frente a esto. Y no lo podemos negar, está presente, que es parte también del proceso, ¿no? Exactamente. Saber que algunos caminan más adelante y otros más atrás, ¿no? Exactamente. Y lo peor que podemos hacer es negarlo. Entonces, en la medida que vamos avanzando y lo vamos explicitando, yo recuerdo un cura, ¿no?, que también a veces uno con el ímpetu juvenil se enoja, dice, mira, hay veces que hay que calmarse, descansar un rato, y cuando sea el momento preciso y propicio, bueno, volver a arremeter con esto que vos planteabas, ¿no? Y con esto de las comunicaciones es increíble, increíble. Yo que me dedico a esto en la cuestión católica, cuando fue la Asamblea de América Latina y el Caribe, ni el loro sabía. Ni el loro. Y yo veía que el CELAM invertía fortunas en periodistas, que sé, 80 visiones, 70 visiones, los videos de la producción. O sea, ni siquiera en eso nos hemos puesto de acuerdo para que permanentemente, ojo, todas las diócesis tienen sus organismos de prensa. La Conferencia Episcopal Argentina, imagino que la de Chile también lo tiene. O sea que bastaba decir algo, o sea, somos jerárquicos y hacemos lo que dice el padre o lo que dice el obispo cuando nos conviene. Pero en este tipo de cosas, a veces que podrían aprovechar de ese clericalismo que tenemos para que se conozca esto, poco se conoce. Eso es muy real y es una crítica enorme que nos tenemos que hacer nosotros mismos como iglesia. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a charlar ahora ¿cómo es esto del método del diálogo espiritual? A ver, ¿quién de las dos quiere compartirnos de qué se trata? Bueno, la conversación espiritual. Eso, conversación espiritual. Conversación espiritual. La conversación espiritual viene de raíz ignaciana, ¿no? De la espiritualidad ignaciana, donde lo que se busca es poder discernir. Tiene 3 momentos. En el primero son las resonancias que surgen después de la lectura, en concreto, así ubicándonos en el sínodo, de la lectura del documento, de todo lo que nos fue aportando a cada uno, de las miradas, de aquello que nos quedó dando vuelta con más fuerza. Después que cada participante habla, se hace una pausa, como para que cada uno también reciba ese don del espíritu que le movió al otro. Se comparte primero, no hay debate en la primera ronda, sino que en la segunda ronda se compartieron las tensiones propiamente y problemas que iban surgiendo, también desde la misma metodología, con espacios de escucha, de silencio, para poder hacer esta reflexión al corazón.
Y la última ronda tenía que ver justamente con aquellos aspectos que considerábamos que eran relevantes para la agenda sinodal, ¿no? Para que los que fueran al sínodo, que en esta oportunidad, gracias a Dios, vamos a decir, ya no vamos a decir los padres sinodales, como decíamos antes, porque antes al sínodo solo participaban los obispos. Sí, sí, sí. Entonces los que vayan a participar del sínodo lo tengan como material, ¿no? De hecho, este espacio que tuvimos nosotros, no era el fin sacar un documento, se resume toda la experiencia latinoamericana de las 4 experiencias de la región, y eso pasa a constituir el material de América junto con los de los otros continentes para la elaboración de lo que sería el instrumento laboris, el documento de trabajo para el sínodo de octubre. Mónica, desde tu perspectiva docente, ¿cuál es tu opinión respecto del método y en qué ayuda tener un método en estos tipos de procesos? Bueno, era una de las cuestiones que se ha trabajado bastante también en cuanto a contenido en relación a los métodos, era esto de que la sinodalidad necesita de que los métodos sean acordes para que realmente se pueda lograr un proceso de apertura sinodal, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones dentro de estas etapas que recién explicaba muy bien Verónica, hay cuestiones actitudinales que son fundamentales, como es esto de poder dejar de lado las ideas propias, los sentimientos propios, para poder abrirse al otro y escuchar, ¿no? Lo que nosotros hoy en educación usamos mucho como empatía, con esa expresión, poder ponerse en el lugar del otro para comprender su postura y desde qué lugar plantea lo que plantea. Entonces, decíamos lo importante de que este sería un modo claro de ver cómo la sinodalidad puede ir tomando forma, ¿no? Es una herramienta, no es la única, como bien lo veíamos ahí, mientras estábamos en las jornadas, no es la única, seguramente tiene también sus limitaciones, pero nosotros lo hemos experimentado como un elemento, una herramienta muy valiosa desde ese punto de vista, ¿no? Que hemos tenido la posibilidad de que cada uno pueda expresar lo que piensa, lo que siente, sus experiencias, y pueda ser escuchado. Entonces, desde lo pedagógico me parecía muy valiosa, incluso para utilizarlo como método en otros ámbitos, siempre que tenga como objetivo discernimiento comunitario, ¿no? Más allá de cuál sea el tema que se trate. Exacto. Que eso, como vos bien decías, ¿no? Los métodos están al servicio de, ninguno es perfecto, pero la importancia, ¿no?, de seguirlo, porque si uno no lo sigue, puede haber un yerro y perjudica el trabajo que se hace. Teniendo el método, ¿cuál fue el proceso de cada día, ¿no? Imagino que, bueno, recién llegado habrá habido un proceso de integración, de escucha. Si pudiesen puntualizarme los pasos, y como no hay documento, como bien dijiste, Verónica, ¿cuál fue o con qué cerraron? ¿Cómo fue la conclusión de estos 5 o 6 días, me parece, ¿no?, que estuvieron? Bueno, la primera jornada sí, por supuesto, fue el ponernos en contexto, conocernos, saber quiénes estábamos más o menos, y durante un momento importante, durante la tarde, fue profundizar, conocer, si bien ya habíamos tenido encuentros virtuales primero para conocer el método, para ir más o menos preparados, volvimos a trabajar algunas indicaciones, orientaciones sobre el método, y hicimos un trabajo un ejercicio, digamos, ¿no? Un ensayo, siguiendo estas etapas del método. Eso fue el primer día. Después, martes, miércoles y jueves fueron los días de trabajo fuerte, como decía Verónica al comienzo. Terminábamos realmente cansados, ¿no?
más allá de que muchos nos decían que estábamos de vacaciones, cuando uno dice Brasil piensa vacaciones. Y si Mauricio López estuvo detrás de la metodología, olvídate, porque ese hombre hace trabajar hasta las piedras. Sí, fue un trabajo intenso e incluso obligaba de alguna manera que en los tiempos libres uno siguiese rezando, leyendo, para poder participar en esos momentos en grupo después. Entonces eso más el esfuerzo de comprender otro idioma, más allá de que en muchos sentidos el lenguaje era el mismo, pero era otro idioma, y entonces para comprendernos había que hacer esfuerzo. Un tiempo de concentración bastante importante, así que sí quedábamos cansados. Bueno, eso fue, vuelvo a la pregunta inicial. Martes, miércoles y jueves desarrollamos los distintos ejes que teníamos previstos, y uno cada día, y finalmente el jueves, martes, miércoles y jueves, el viernes ya hicimos las conclusiones finales de alguna manera, retomando cuáles habían sido las experiencias de la etapa, ¿no? De la semana. Incluso pudimos escuchar algunas resonancias de los participantes de las otras regiones, de la región bolivariana, de la región Caribe, de México. Qué bueno eso. Fuimos, hicimos como una pequeña síntesis, éramos la última región que nos reuníamos. De hecho, ahora en esta semana ya iniciaron la síntesis final del continente. Qué bueno. ¿Algo para agregar, Vero, de esta partecita? Sí, nosotros trabajamos en los días, para aquellos que miraron el documento, que quieren volver a mirar, así, nosotros nos abocamos a trabajar en la parte 3 del documento, en la tercera parte, que fue a su vez subdividida en los números, pero básicamente se tomó todo eso, ¿no? Comenzando el primer día con la escucha, en la mañana hubo una especie de retiro espiritual, y después trabajamos el tema de la misión, el tema de la corresponsabilidad, la comunión, la participación, el sínodo cómo iba tomando fuerza también, el tema de la liturgia también fue uno de los últimos temas. Y el día viernes, lo que se hizo, el día jueves en la tarde terminamos los trabajos en comunidades, ¿no? Todos nosotros fuimos distribuidos en comunidades donde estaba la amplitud del ministerio, donde había la amplitud también de países de representación. Y el día viernes trabajamos con los ministerios, ¿no? Entonces los laicos juntos, los consagrados por otro lado, los sacerdotes, los obispos, se armaron grupos, también así donde fuimos compartiendo cuáles habían sido esas mociones del espíritu, lo que cada uno iba sintiendo, y la verdad que después salieron también como cosas propias, ¿no? Como pedidos propios, ¿no? Me vino así como a la mente el recuerdo de los diáconos permanentes también, que ellos pidieron en su momento también una cierta organicidad, porque quedan como en el medio, que están entre aquí y allá, entonces pedían eso, ¿no? Entonces, fue muy bonito esa parte de poder encontrarnos, ¿no? A nosotros nos nuclea la CLAR como espacio latinoamericano también, entonces estábamos de muchos países y compartimos también esta experiencia que había sido para nosotros como vida consagrada, descubriendo que nosotros teníamos caminos quizás hechos, pero también descubriendo que hacia adentro de nuestra vida consagrada había mucho para pedir perdón todavía, porque a veces las carpas se achican, los toldos, y pareciera que diera lugar a algunos y no a todos, ¿no? Entonces, y al finalizar la puesta en común de esto, hubo un momento muy emotivo que seguramente les va a llegar a ustedes por las redes, porque está presente ya. Los jóvenes, hubo un grupo una participación de jóvenes considerable, pero sin embargo todo el mundo decíamos, ¿por qué no nos tocó un joven en este grupo? ¿No? Nos sentíamos la ausencia de la juventud. Eso te iba a preguntar de la representatividad, si hubo jóvenes ahí. Sí, aproximadamente deben haber habido como unos 20 jóvenes, por ahí más o menos calculo. ¿Como asambleístas?
Sí, Ajá, como bien, parte bien. de los participantes. Buen número, Entonces porque estos ustedes eran jóvenes, como 120 más o menos en total, ¿o cuántos eran? 189 por ahí, Ajá. algo así era el número. Está bien, Ese era el número. casi un 10%, 8% de jóvenes. Claro, o sea, esta fue, el Cono Sur fue, por supuesto que la mayor cantidad de números nos lleva a Brasil, ¿no? Siempre, Obvio. porque Los ellos más son grandes todo del lo más mundo. grande. Sí, exacto. Entonces tenían muchas diócesis y todo para representar. Entonces, los jóvenes se reunían todas las noches como propio de la juventud, ¿sí? Claro. Y se reunieron después en otros espacios porque ellos querían también como hacer, escuchar la voz de los jóvenes, poner en común sus cosas, todo. Qué bueno. Algunos les preguntaron dónde están los jóvenes, ¿no? Y ellos quisieron responder y fue de verdad una experiencia muy fuerte del espíritu. Y creo que a todos nos hace bien a veces que nos muevan el piso Tal cual. como iglesia, de preguntarnos, ellos dicen, nosotros sabemos dónde se fueron nuestros amigos y nuestras amigas, ¿no? Esa era la Mm, respuesta que tenían para dar en el último momento. Y comenzaron desde esta experiencia de que los jóvenes se sienten que no tienen cabida, porque a veces son los jóvenes marginales, los ujú, jóvenes de la droga, los jóvenes de LGTBQ y más, las jóvenes que quedaron embarazadas siendo adolescentes, los jóvenes que les dicen que solamente sirven como mano de obra barata, porque no sirven para acarrear las sillas, para armar los eventos, los jóvenes que muchas veces quieren compartir su mirada y no son escuchados por un adultocentrismo que nos rodea a veces en la iglesia, ujú, los jóvenes que se fueron heridos porque eh, jóvenes que pasaron por aborto, los jóvenes de la droga, los jóvenes donde se les pide un estilo de familia que ya no existe, mm, los jóvenes que estudiaron, que fueron teólogos jóvenes que sienten que no tienen cabida y las mujeres teólogas jóvenes que muchas veces les dicen que su pensamiento es muy feminista, entonces no hay cabida en la iglesia, los jóvenes que sintieron que nadie los apoyaba en sus carreras universitarias y tenían que trabajar y estudiar, eh, los jóvenes consagrados que se fueron porque ujú, creyeron que iban a encontrar un mundo donde el respeto a la dignidad de la persona era primario mm. y se sintieron abusados por la conciencia, por distintos tipos de abuso y el abuso que atraviesa también a toda la iglesia y eso también escandaliza a los jóvenes, ¿no? Ujú. Esto es alguno de los aspectos que los chicos marcaron, pero que fue muy emocionante porque en el fondo nos removieron como las entrañas, ¿no? O sea, Tal hubo esa cual. experiencia de sentir, qué bueno que nos recuerden que también a los jóvenes les tenemos que pedir perdón, ¿no? Ujú. Qué bueno que nos recuerden que a los jóvenes les tenemos que hacer lugar en nuestras pastorales, ¿no? Sabemos que en las realidades hay espacios de este tipo, pero no todos y no se cubren todos, ¿no? Ujú. Entonces nos pareció así como una experiencia fuerte, con eso cerramos y comenzamos la Eucaristía, ¿no? Así que fue un momento del espíritu muy contundente y creo que lo tenemos que transmitir porque esta realidad de los jóvenes la vivencian todos los jóvenes de Latinoamérica, ¿no? Y especialmente los del Cono Sur. Qué bonito lo que decís, porque un poco de los grupos de los apóstoles, Juan era el más joven, y era un poco el que tenía esa tarea. Coincide con, mirá, los chicos de Mateandito, que es el segmento de los chicos acá en el programa, hicieron un sondeo entre 6 chicos. Y más o menos salió algo parecido, ¿no? La iglesia no hace nada, pero sí hay algunos espacios en donde se hace y también como reducido. Ya estamos cerrando la nota, 2 preguntitas. Esta es amarillista. Bien, prensa amarilla. Pasó en el proceso de asamblea eclesial, suele pasar en todos los procesos, vos que sos religiosa en los capítulos de una que esto pasa, que llega un momento en donde todo el mundo está trabado, bloqueado, y la culpa es del método o del capacitador. Entonces cuestionamos el método o el capacitador. Nos pasó en la asamblea eclesial, fue un día de quiebre. La pregunta es si esto pasó acá o todo fue como tranqui y se llegó a buen puerto. Yo, por lo menos, la experiencia que tengo por haber escuchado a los coordinadores, ¿no? Que íbamos ahí con todo el peso y todo, en algún momento quizá algunas personas no entendieron el método, en otros momentos hubo un poco de desborde del espíritu, en otros momentos hubo cansancio también, pero nunca
sentimos así como que hubiera sido un día así de traba, de que esto no avanzaba, no. Los facilitadores que nos ayudaron con el método eran otros dos jesuitas, uno brasileño y otro paraguayo, Ajá. que estuvieron presentes acá. Ellos visitaban los grupos, se acercaban, entonces nos permitía a nosotros que en los momentos de corte pudiéramos acercarnos también a ellos y compartirles si teníamos alguna dificultad, ¿no? Pero yo no sentí así, en lo personal al menos, de que hubiera habido un momento de traba, Bien. que hubiera habido un momento... No, yo creo que la fuerza del Espíritu fue maravilloso, que vivimos un nuevo Pentecostés, esa experiencia muy fuerte de sentir que era el Espíritu el que hablaba a través de nosotros, porque así como yo mencionaba antes, que siempre llevamos agendas, ¿sí? A mí me pasó, por lo menos en lo particular, que en un día me dije, nunca hablé del abuso, mis víctimas y todo lo demás, qué sé yo, así, porque uno siente que lleva como también una impronta personal, y solito fue saliendo el tema, y solito fue dándose sin que yo tuviera que poner una palabra, sino que se dio por otro lado, por el lado de la transparencia, y sentir realmente cómo el Espíritu responde y cómo hay que ser dóciles al Espíritu, que a veces nos cuesta horrores, sobre todo a los que somos gente de cabeza, de pensarlo, y nosotros en la iglesia somos más de ese estilo, de dejar pasar al Espíritu por el corazón y que Él hable, ¿no? ¿Moni? Sí, bueno, a mí me quedó más o menos la misma experiencia, ¿no? La misma sensación incluso de que si bien hubo por allí algunos grupos que en algún momento hicieron alguna pequeña modificación al método, digamos, en algunos momentos, de acuerdo a cómo se iba dando el clima, pero no algo que haya generado una traba, una crítica fuerte al método. Creo que incluso al final de la jornada, de todas las jornadas, una de las cuestiones que se compartía era esto de lo útil que había sido el método, que lo tomamos como herramienta, por eso esa expresión, ¿no? Lo útil que fue el método, porque fue ayudando a que realmente se fuera llegando a un discernimiento comunitario, ¿no? Que pudiésemos al final de cada jornada poder identificar temas, que era la tarea final, ¿no? ¿Cuáles serían los temas prioritarios que deberían analizar, trabajar, rezar, compartir, discernir las personas que participen en el sínodo en Roma? Entonces, creo que se fue dando realmente, no hubo un momento así que haya sido difícil o que haya costado sortear, ¿no? Bien, buenísimo. Para cerrar, el mensaje que ustedes, de habiendo hecho la experiencia, le darían a esta iglesia que está escuchando, que está en casa, que después verá el video en el canal Encuentro en el Valle, ¿qué mensaje le darían de esta iglesia que se viene? Bueno, lo que me surge así en principio es un poco el dejar de lado los prejuicios, justamente dejar de lado la mirada propia y poder abrirse un poco a este camino, acercarse, conocerlo. A nosotros nos queda este desafío de poder difundir nuestra experiencia, dar testimonio de lo que hemos vivido, ¿no? Pero como mensaje para los demás, para los que también han estado trabajando en esto y han participado muchísimo respecto de todo lo que es la sinodalidad, y han estado estudiando, leyendo también, orando, abrirse, ¿no? Poder abrirse, conocer, descubrir, y poder ejercitar esto del discernimiento comunitario como modo de descubrir realmente qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia hoy y en cada uno de los lugares, ¿no? En cada parroquia, en cada colegio, diría yo, en el lugar en donde estamos. Bien. ¿Vero? Sí, el Papa en muchos documentos nos invitaba a la conversión personal
comunitaria, social, ¿no? Pastoral. Yo creo que lo que necesitamos es eso, ¿no? Es que todos nos podamos, estamos en el tiempo de Cuaresma, nos puede ayudar a darnos cuenta de eso, ¿no? Porque cuando hacemos estos procesos de discernimiento compartido, necesitamos la base de la libertad del espíritu y dejar que el espíritu haga, obre, ¿no? Y entonces yo creo que el mensaje es esto, ¿no? Cada uno de nosotros podemos aportar, no dejemos que nadie quede fuera. La corresponsabilidad en la iglesia es también un envío, un llamado de Jesús a cada uno de nosotros, de los que estamos dentro, y también tenemos que buscar a los que están fuera, pero en la base de eso, ¿no? Cuando nosotros hacemos esa experiencia de conversión, sin lugar a duda, abrimos el corazón a los hermanos, incluimos a todos, y nos ponemos al centro a Jesús. No son las personas, no son las instituciones, no son las estructuras, sino que la centralidad es Jesucristo. Muy bien, muchísimas gracias Verónica, Mónica, ha sido muy rica la charla, obviamente nos quedamos cortos, pero el camino se hace andando, como decía ese gran poeta, pero yo me quedo con la frase de Don Angelelli, hay que seguir andando nomás.